Bien, eh, gracias. La grabación está. Bien, vamos a trabajar programación 2. Eh, Esta materia tiene mucho contenido, van a tener que estudiar bastante, pero más que nada van a tener que practicar bastante. Van a tener que dedicarse mucho tiempo a lo que es la práctica. Le voy a suministrar bastantes actividades para que puedan desarrollar. Y bueno, porque esto básicamente se trata de eso, de ir practicando. Tengo acá una listita, que es el temario anual. Es difícil que lleguemos a ver todo, más de la situación de semipresencialidad, que se van atrasando los tiempos, pero bueno, si los tiempos se van corriendo, yo por ahí salteo un tema, vamos yendo a los temas más importantes para tratar de no llegar tan atrasado. Em, Hoy vamos a empezar con la introducción. Vamos a hablar un poquito de esto de la plataforma.net, qué es, qué se puede hacer, con qué se trabaja. Y después vamos a tener dos largas unidades, que son las de los fundamentos. Fundamentos, para darle una idea a ustedes, sería aproximadamente lo que estudiaron el año pasado en programación 1, pero con otro lenguaje. O sea, todo lo que aprendieron para Python y un poquito más tal vez, lo van a aprender para estos lenguajes. Estoy hablando de estos lenguajes porque van a tener que estudiar dos lenguajes a la vez, ¿sí? La idea es que sean una especie de bilingüe en .NET, por lo cual van a tener que estudiar ambos lenguajes, que en realidad son más lenguajes, pero van a estudiar los lenguajes más usados. La otra unidad también, que es larga, es la programación orientada a objetos, es la más importante porque la plataforma .NET, sus lenguajes son orientados a objetos, y al igual que otros lenguajes de programación como Java, si no se entiende bien de qué se trata el paradigma y cómo se utiliza, cómo se saca el jugo, la verdad desperdiciamos muchos recursos. Y después tenemos una serie de unidades cortitas que son prácticamente temas un poquito así, que no es una sola clase, pero serían algunos grupitos de tres clases más o menos en cada uno de esos temitas, que van complementando, que permiten que ustedes puedan armar una aplicación completa en distintos entornos, ¿sí? Entonces vamos a hablar de las librerías, que está ahí como espacio de nombres, vamos a hablar de cómo manipular los errores, lo que llamamos excepciones. Vamos a hablar de aplicaciones Windows, de aplicaciones web, de servicios web, también de acceso a datos, o sea, base de datos, y cómo generar reportes e informes. La idea es que con todo el temario anual ustedes puedan hacer un sistema en esto. Por supuesto que para hacer un sistema apropiado hay que aprender muchas más cosas, que es, por ejemplo, que viene de mano del análisis y el diseño, que es algo que van a estudiar en tercer año. Aquí vamos a ver las cuestiones técnicas y yo le voy a ir dando a ustedes ya masticadas ciertas cosas como para que ustedes desarrollen y no tengan que estar haciendo análisis y diseño por su cuenta. ¿Ok? Bien. Em, Se me trabó acá el PowerPress, ¿eh? Acá. Bien. ¿Qué es la plataforma.net? ¿Pasó? No pasó. Ahora sí. Pasó de largo. Bueno, la plataforma.net es una plataforma de desarrollo que tiene varios lenguajes y que permite desarrollar aplicaciones tanto web, escritorios, de tipo servicio y también aplicaciones móviles, ¿sí? Por lo cual, a partir de un código, uno le puede sacar una gran productividad porque lo puede mandar a una gran variedad de entornos. Es gratis, digamos, hay herramientas que se pueden pagar si quieren gastar plata, por supuesto, pero la mayoría de herramientas que necesitamos para trabajar, para la mayoría de las cuestiones, son gratuitas. Las herramientas que suelen cobrar son aquellas herramientas de productividad que se utilizan en equipos grandes. ¿M? Por lo general, las herramientas que son propias del desarrollo son totalmente gratuitas. Esto es open source, o sea, de código abierto. Hay toda una comunidad que está trabajando en esto. Por supuesto que la plataforma.net está liderada como fundador principal de Microsoft. Microsoft que se encarga de hacer los desarrollos, hacer las deliveries del producto, pero todo su código se libera como open source para que la comunidad lo pueda reusar. Bueno, y lo que dije recién, se puede hacer distintas aplicaciones, como vamos a hablar un poquito más adelante. Son tres lenguajes los más importantes que conforman la plataforma.net. C Sharp, que se escribe con C numeral, ¿tá? Se pronuncia así, C Sharp, ¿tá?
que es un hijo directo de C, en el medio está C++, que es el que van a estudiar con Denner. Es un lenguaje que es el más utilizado en este momento de la plataforma, sobre todo en el ambiente web, en el ambiente de páginas web y de servicios. Después tenemos el lenguaje Visual Basic, que es mucho más amigable en el lenguaje. Si alguno ya estudió C, se habrá dado cuenta que tal vez C no es muy amigable. Tiene ciertas estructuras que son muy bien armadas, por supuesto, pero tal vez no es tan similar como el lenguaje inglés. En cambio, Visual Basic tiene una sintaxis que es mucho más parecida a un lenguaje inglés hablado. Visual Basic también viene de un lenguaje que se llamaba BASIC, ya un lenguaje también antiguo. Tanto C como BASIC son lenguajes muy antiguos, ¿sí? Tienen 30, 40 años por lo menos, y estos son herencias en sí de estos lenguajes. O sea, sabiendo los comandos del lenguaje, saben los comandos acá principales, pero estos tienen tantas librerías encima que son básicamente el lenguaje nuevo. Y el F Sharp, que es un lenguaje de programación funcional que se suele utilizar en inteligencia artificial, es otro lenguaje que conforma la plataforma. Nosotros vamos a trabajar con C Sharp y con Visual Basic. Si quieren hacer una pregunta en el momento, yo voy hablando ahí, así de paso también me hacen descansar un poco la voz, ¿sí? Me tiran preguntas ahí, chicos, y voy respondiendo, así también quedarán más las dudas. Bien, con la plataforma .NET se pueden hacer programas que son multiplataformas, o sea, se pueden ejecutar en distintos sistemas operativos, ¿sí? Antiguamente casi todos los lenguajes de programación de Microsoft se podían usar únicamente en Windows, pero esto hace algunos años atrás fue cambiando y hoy en día se puede utilizar tanto en Windows como Mac como Linux, ¿sí? De hecho, esto ha dado un nuevo auge en sí a los programas hechos en .NET, porque se lo puede poner en un server Linux con costos muy bajos, básicamente con los costos de mantenimiento de hardware y software, pero sin costo de licencia. Y esto ha impulsado mucho el uso de estos servicios, ¿sí? Em, en la lista que tengo, estamos viendo también que se habla de Xamarin Mono, ¿sí? Hay varias soluciones en realidad hoy en día que permiten que los programas que se hacen en la plataforma se puedan ejecutar también en celulares, ¿sí? Celulares Android o en celulares iOS, ¿sí? Un truquito que se usa para esto tiene que ver con que ambos sistemas celulares soportan internamente el lenguaje C. Entonces, mediante esa cuestión, .NET permite desarrollar aplicaciones que corren de forma nativa tanto en Android como iOS. ¿Ok? Bien, ustedes sabrán por ahí, los que han programado para Android, sabrán que suele tener un lenguaje propio que es una versión basada en Java. Android se le llama, Android Studio es el líder. Y para iOS también tiene un lenguaje de desarrollo propio, ¿sí? Que es para hacer aplicaciones de iOS, de las Mac. ¿M? Bien. em, lo interesante de .NET es que todos utilizan las mismas librerías. API, no sé si alguno se acuerda taller por ahí que estudió, Application Program Interface o interfaz de programación de aplicaciones, se refiere a una serie de módulos de software que se pueden reusar. Entonces aquí, cuando uno aprende las APIs que integran .NET, lo puede utilizar en cualquier lenguaje de programación de la misma forma. O sea, si uno quiere resolver operaciones aritméticas con una librería, por ejemplo, para que saque la raíz cuadrada, tanto usarlo en C Sharp como en Visual Basic es lo mismo, se usa la misma librería. Entonces uno no tiene que aprender dos comandos diferentes para utilizar. Hay algunas pequeñas excepciones que tienen que ver más que nada con operadores, pero no con librerías. Si uno, por ejemplo, quiere hacer manejo de cadenas, por ejemplo, buscar su cadena, recortar, etcétera, la API común permite que todas esas instrucciones de manejo de cadena sean igual en cualquiera de estos lenguajes. Esto facilita mucho el aprendizaje, por eso que decía que van a ser bilingües, pero también les facilita mucho esto porque ¿qué tiene que saber usted básicamente de cada lenguaje? Cómo es la estructura de la sintaxis del lenguaje. Después, las librerías son iguales. En ambos lenguajes utilizan la misma librería, por lo cual la solución es muy similar a lo que es utilizada en ambos casos, ¿sí? Esto ya lo van a ir viendo con el uso. Por ejemplo, cuando quieren mostrar mensajes en la pantalla, los comandos son totalmente idénticos. Bien, voy a pasar medio rápido, si no vamos a tardar años para pasar todo esto.
Bien, acá tengo una lista de modelos de aplicación que se pueden aplicar con la plataforma. Voy a simplemente enumerarlas, hacer aplicaciones web, que es lo que más se pide hoy en día, juntamente con microservicios que está cuarta en la lista ahí, ¿sí? Em, una plataforma, una web, una página web, ya saben, vieron en el taller, es una página donde se puede tener información, donde se puede operar. Un microservicio es lo que queda oculto detrás de la página web y no necesariamente se utiliza por una página web, sino también se puede utilizar por otras aplicaciones que pueden ser de móviles o de escritorio o inclusive de algunos dispositivos que ni tengan interfaz. ¿Tá? Todo ese tipo de aplicaciones se puede desarrollar con .NET. Buena idea, aparte se agrega allí desarrollo de juegos, ¿sí? Algunos deben sonar la Xbox, de la Machine Learning, aplicaciones web, ¿sí? De la nube, perdón, cloud sería en inglés, y de lo que ya había dicho antes, Internet de las Cosas, o sea, dispositivos que se pueden conectar para dar servicios o para brindar información sobre todo. ¿M? Bien, no hay que preguntar nada, chicos, ya me cansé de hablar. Bueno, sigo acá. Em, vamos a hablar de los componentes.NET. Acá yo quiero pasar un poquito rápido esto, vamos a hablar más adelante, porque la verdad que sé que ahora les voy a dejar la cabeza doliendo y van a entender poco y nada. Em, lo que tienen que entender aquí de esto es que cuando ustedes van a hacer una aplicación, tienen que decidir esa aplicación dónde se va a ejecutar. O sea, qué dispositivo o cómo va a usarse esa aplicación con algo que tenga que ver referente al modelo de hardware o de entorno donde se va a poner. Entonces, en base a eso, se va a decidir cuál implementación de .NET se utiliza. Para darle un ejemplo, voy a decir si una aplicación se va a hacer para un celular o una aplicación se va a hacer para un microservicio, voy a utilizar distintas implementaciones de .NET. Ahora, cambian las implementaciones, o sea, cambian la base, pero lo que siguen utilizándose son los mismos comandos y las mismas librerías o bibliotecas CASE como está ahí. Off topic, acá tengo una pregunta. Me preguntan si .NET es algo similar a Node.js. Parte de .NET hace las mismas funciones que Node.js, ¿sí? Y después tiene muchas otras cosas que no tienen nada que ver con Node.js, ¿ok? Vuelvo aquí. Eh, lo, .NET tiene una serie de bibliotecas de clase, librerías, para decirlo en castellano, que son todo un conjunto de herramientas que me van a permitir programar a mí de forma más rápida. O sea, yo no necesito estar programando un montón de cosas. De hecho, por ejemplo, puedo hacer un navegador un poco rústico, pero puedo hacerlo con una simple instalación de una librería y se inicia, lo pongo en un formulario y ya tengo un navegador, ¿sí? En 2 líneas de código. O puedo, por ejemplo, hacer grabaciones de archivos planos con tal vez 3, 4 líneas de código, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya hay librerías que hacen todo eso. Simplemente yo le voy diciendo algunos datos, algunas cosas que quiero que se manejen y él ya lo va armando, ¿sí? Entonces las bibliotecas de clase tienen, son muy ricas, son muy amplias, a veces es un problema porque a veces ni me doy cuenta que existe cierta biblioteca de clases para tal cosa. Ahí está un poquito en conocer y navegar en todo lo que hay. Otra parte importante de los componentes.NET son los entornos de tiempo de ejecución. Esto tiene que ver con lo que primero dijimos, que son las implementaciones. Según la implementación que utilicemos, ya sea un celular, o una computadora, o una nube, o un aparato Internet de las cosas, vamos a necesitar distintos entornos de tiempo de ejecución. Esto es así porque .NET genera un único código ejecutable que se puede llevar a cualquier dispositivo. Pero para que se pueda llevar a cualquier dispositivo, tiene que haber en ese dispositivo un entorno de tiempo de ejecución. Recordando el taller, una máquina virtual. Entonces, lo único que yo necesito que para que pueda utilizar un programa .NET en un dispositivo es que para ese dispositivo exista un entorno de tiempo de ejecución. O sea, una máquina virtual que pueda correr programas hechos en .NET. Y una vez que está eso, ya lo puedo utilizar, ¿sí? Esto es algo similar a Java. Es básicamente idéntico a Java con otros nombres, ¿sí? Con otras palabras. Java permite que uno haga un programa único y cambiando la máquina virtual de Java, utilizando con el dispositivo, puedo ejecutar el programa de Java en distintos dispositivos, ¿sí? Entonces, en eso no hay mucha diferencia. Por supuesto que otra parte importante es que toda la infraestructura común, como le dije antes.
hay un montón de cosas que son idénticas y esas que son idénticas me permiten a mí desarrollar rápido porque me focalizo en el negocio y no dónde lo voy a usar. O sea, pienso en el negocio, lo que tengo que resolver, y no cómo lo tengo que resolver. ¿Ok? Bueno, y por último serían las versiones, que esto es un poco fantástico, galáctico y todo el que empieza se queda re perdido. Yo no voy a molestarles mucho a ustedes con este tema porque es cuestión más que nada de experiencia y más con el avance que hay. Pero las versiones se refieren a los distintos instancias en el tiempo que se han lanzado los software de .NET. Y cuando yo utilizo distintos componentes, tengo que tener cuidado de que sean de versiones compatibles. ¿M? Entonces, cuando yo utilizo ciertos componentes, tengo que tener la atención de que para combinar esos componentes, todos esos componentes estén en versiones que sean compatibles entre sí. La única forma de saber esto es agarrar el componente que quiero ir a la documentación de .NET que está en la web, ¿sí? Y ahí, al final, voy a encontrar una lista de versiones compatibles con ese componente y ahí yo puedo saber, ¿sí? Eh, en realidad, lo voy a saber antes también porque cuando estoy escribiendo el código, hay algo que en el programa, en el IDE, es IntelliSense se llama, es una tecnología que me va indicando automáticamente cómo escribir el código. Entre esa tecnología lo que tiene es que cuando yo escribo un componente y ese componente no existe en el entorno que estoy utilizando, me lo va a marcar en rojo, me va a decir que no se puede utilizar, bla, bla, se va a enojar, pero me voy a dar cuenta que no puedo usar y voy a tener que buscar alguna otra alternativa. Como verán, son temas que estoy hablando, son bastante abstractos todavía, y tal vez después de un año, digamos, si revemos este PowerPoint en noviembre, le suene un poquito todo más simple lo que está por ahora. Em, bueno, esto es lo que había hablado antes de las app models. Voy a pasar el largo aquí porque si no, no vamos a terminar más. Esto sí podemos recalcar. Hablé de la biblioteca de clase. Ahí tenemos las bibliotecas de clases. Mi pantalla está un poquito oscura, disculpen, levantar el brillo. Ok, ahí está. Em, ahí tenemos, miren, esto por ejemplo es algo bien de confusión. Yo tengo distintas librerías para utilizar y esas bibliotecas de clases están replicadas para distintos entornos y son iguales pero a la vez diferentes. ¿Por qué son iguales? Porque en teoría tienen los mismos componentes. ¿Por qué son diferentes? Porque no están todos los componentes. Entonces, porque algunos componentes varían según el entorno que voy a utilizar. Por ejemplo, los celulares pueden tener ciertas funciones que en la librería de clase ahí no van a estar en una computadora común, ¿sí? Por ejemplo, la última biblioteca que dice ahí de clases.NET estándar es básicamente una biblioteca pensada para el negocio del problema, no para las soluciones de hardware, no para la implementación en sí. Por lo cual existe una gran carencia de muchos comandos que podemos encontrar en las otras plataformas, ¿sí? Pero tiene un concepto de ser liviano, de ser portable, que se puede hacer multiplataforma. Bien, si sigo aportando a la confusión general, chicos, vamos a pasar a hablar aquí a los entornos de ejecución. Esto es lo que estuve ya diciendo un poquito antes, ¿sí? Lo que voy a rescatar rápido acá es algo que siempre pregunto aparte en los parciales, es el CLR, ¿sí? Common Language Runtime, ¿sí? Es el programa en sí que permite ejecutar el programa que nosotros hagamos. O sea, cuando nosotros hacemos un programa en .NET, para poder ejecutarlo, elige que vamos a necesitar una máquina virtual. Bueno, esa máquina virtual se llama CLR, ¿está? Common Language Runtime. Y es un programa que se instala en Windows, que se instala en Linux, que se instala en Android, lo que sea, ¿está? Para que pueda funcionar. Em, como la plataforma es tan grande, existen varios CLR inclusive para Windows o para Linux, ¿sí? Bueno, en realidad para Linux hay un par nada más ahora, pero para Windows hay un montón, ¿sí? Y hay otros que se utilizan solamente en plataformas móviles, ¿está? Estos permiten que se ejecuten en sí los programas hechos que hacemos nosotros en la plataforma que vamos a hacer, ¿sí? Esto es la máquina virtual, eso es el CLR. Entonces acuérdense que CLR significa como el Language Runtime,
y básicamente es una plataforma, es una máquina virtual que permite ejecutar nuestros programas hechos en .NET. Después voy a decir cómo se llaman estos programas hechos en .NET, ya vamos a llegar a eso. Ahí vemos que tenemos un CLR para Net Framework, tenemos un Core CLR, que es para plataforma .NET Core, tenemos un .NET Native, que se utiliza en la plataforma universal de Windows. La plataforma universal de Windows son esas aplicaciones que la ventana desaparece prácticamente, que ocupan toda la pantalla, que, que parecen un poco extrañas dentro de Windows, que se parecen más a un celular. Bueno, eso vienen por ahí. Y también el CLR que se utiliza para iOS, o que se utiliza para Android, que se utiliza para Mac, ¿sí? Todo esto. Bueno, te las agarras usted, me imagino, ¿cierto? Em, Porque son muchas cosas juntas. Salteo acá. Los programas que nosotros hacemos en .NET se llaman ensamblados. O en inglés, assembly. Ah, no estoy viendo que se ha puesto ahí. Bueno, esto es porque tenemos el PowerPoint armado, no puedo cambiar. Bueno, assembly es en inglés, ensamblado. Y el assembly lo que tiene es eso mismo, ensambla todo nuestro código con todas las librerías que se van a utilizar para poder ejecutar el programa. Y eso se pone sobre la máquina virtual para que se ejecute y ahí el programa funciona, ¿sí? En el ensamblado, en nuestro programa, podemos linkear o enlazar un montón de librerías, todas las que queramos, ¿sí? Pero como dice el último punto, los ensamblados solo van a cargar en memoria aquellas librerías que sean necesarias, ¿sí? Si en el código que se está ejecutando no se va a usar librería, directamente no se carga. O sea, tiene un automanejo de memoria, por eso es así. Tal vez en otros lenguajes, como ustedes van a estudiar ahora C++, cuando ustedes enganchan una librería, la librería se compila y se mete y se carga todo aunque no se utilice, ¿sí? Bueno, acá el compilador hace una diferencia, eso, él revisa el código cuando no va a utilizar algo. Ustedes, de hecho, lo van a ver esto en el código, porque cuando en el código nombre algo que no usan, va a aparecer atenuado, no va a aparecer la letra tan fuerte, sino que va a aparecer atenuada, y eso le indica a usted que no están utilizando, ¿sí? Em, Vayan acostumbrarse a esas palabras core y framework, que por ahí van a ser las que más vamos a utilizar. Para hacer un poquito la visión de esto sería, el framework sería lo que históricamente .NET ha sido para los programas hechos en Windows, ¿sí? Empezó allá por el 2000 y está todavía actualmente para hacer programas de escritorios en Windows. Core es una plataforma que empezó por armarse en el año 2010, 2011, pero que recién vio la luz en 2015. Es una plataforma bastante nuevita y permite hacer aplicaciones web o microservicios, ¿sí? Básicamente va para ahí. Y Core es multiplataforma totalmente nativo, por eso les decía, se puede utilizar en Windows, Linux y Mac, por eso es lo que más se utiliza hoy en día. Bueno, ¿ustedes están todos durmiendo? ¿O están despiertos, atentos ahí? Eh, bueno, este gráfico es, es bastante simple para explicar todo lo que dije antes. Eh, Bien, atento, gracias, Leo. Ta- A ver, abajo hay un sistema operativo. El sistema operativo puede ser un Windows, puede ser un Linux, puede ser un Mac, ¿sí? Un iOS. Sobre esto vamos a tener nuestra aplicación. La ventanita acá me está tapando justo el mensaje de arriba. Ahí está, bien. De la implementación .NET. Entonces, tenemos aquí los lenguajes de programación. Visual Basic, Visual C, que vamos a estudiar, ¿sí? Inclusive también está el Visual CC, perdón, el Visual C++, que van a estudiar con Helmut, ¿tá? Con Denner. Eh, Todos estos lenguajes de programación.NET consumen servicios de la Class Library, o sea, librería de clases.NET. Esta librería de clases tiene eh, comandos para utilizar el acceso a base de datos, el acceso a disco, el acceso a formulario, el acceso a red, todo está ahí, ¿sí? Son librerías gigantescas que hay de todo. Muchas cosas están replicadas, inclusive se puede hacer lo mismo, tal vez utilizando distintas librerías, a veces hay que ver qué es lo mejor, eso puede plantear dudas. Hay muchas librerías que inclusive están por compatibilidad por versiones viejas y han sido deprecadas. El término deprecado lo puedo escribir ya que estamos ahí por si a alguno no le queda. A ver si escribí bien. No, y escribí mal. Va de vuelta. Ok, ahí. Deprecado. Se utiliza cuando un componente de software aún funciona, pero no se recomienda más su uso porque hay algo que lo reemplazó. ¿Está? Hay algo que lo hace mejor.
ya sea porque es más simple, por consumo de recursos, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando hay algo de prefabricado, se está ahí manteniendo por compatibilidad, pero ya no va a tener más mantenimiento. Esto hoy en día es algo riesgoso por el tema de seguridad, cuando algo no tiene mantenimiento, puede ser vulnerable, por lo cual se recomienda dejar usarlo lo más rápido posible. Bueno, los lenguajes de programación van a consumir los servicios de esta librería y el código que nosotros escribamos en cualquiera de estos lenguajes van a provocar un assembly, o sea, un ensamblado, que es lo que decía usted, va a ser todos los componentes que escribimos nosotros en el lenguaje y en la librería de clase. Esto es tan loco que un assembly, un conjunto de assembly en realidad, puede estar hecho en distintos lenguajes y trabajar de forma junta. O sea, podemos hacer un assembly en Visual C, en C Sharp, otro en Visual Basic, integrarlos para que funcionen como un programa único. O sea, el usuario lo va a ver como un solo programa, ¿sí? Se pueden intercomunicar de forma muy sencilla. Bien, y este assembly va a parar arriba de un net.NET Runtime, o sea, esa máquina virtual, que le va a permitir ejecutarse sobre un sistema operativo. Hubiéramos empezado este gráfico, tal vez era más sencillo, em, pero esta es la idea de todos los que expliqué antes, ¿sí? Todas las implementaciones de .NET. Va a haber un mareo general allí, si ustedes se ponen a estudiar por su cuenta algunas cosas, yo voy a tratar de abstraerme lo más posible de esas cuestiones complejas de implementaciones y cuestiones más técnicas en este momento para que ustedes no se mareen, ¿sí? Eh, Nosotros básicamente vamos a trabajar en .NET Core, que es lo que más se está utilizando, lo que más está llamando al mercado. También la plataforma más moderna que tiene, más nueva. .NET Core tiene algunas desventajitas que no está tan completo porque no todo lo que se hizo en las plataformas anteriores ha sido migrado a .NET Core. Esto cada día es más chiquito, o sea, hace algunos años cuando yo empecé a usar .NET Core, a enseñar .NET Core, nos encontrábamos con un montón de agujeros y terminábamos haciendo programas otra vez en una implementación antigua como framework, ¿sí? Cada vez pasa menos, de hecho, creo que el año pasado ya no tuvimos más casos así, pero bueno, depende de lo que uno quiera hacer, puede ser que se encuentre con alguna cuestión ahí que no esté todavía comprendido, ¿sí? La versión actual de NetCore es la 5, em, y bueno, como les decía, pueden hacer aplicaciones web, pueden hacer aplicaciones de escritorio, pueden hacer aplicaciones de microservicio, y bueno, y algunas más. Ya vamos a ir viendo ahí. Igual no se preocupen mucho por eso, de las aplicaciones donde vamos a correr todo, porque todo lo que vamos a empezar a ver es muy general. O sea, vamos a empezar del general, lo que se hace en cualquier plataforma, sin importar que si ese programa va a correr en lo que va a correr, no nos va a importar a primer momento, la mayoría. Y solo cuando entremos en una de esa lista de temas que estaba al final, más específicos, allí vamos a saltar de una plataforma a otra, tal vez de forma específica, ¿sí? Van a decir, ahora vamos a utilizar esta implementación de .NET o vamos a utilizar esta implementación de .NET. ¿Ah? Esa sería más o menos la idea. Pero por ahora vamos a entrar en todo lo que sea .NET Core. Yo creo que usted tiene que aprender lo más nuevo, lo más moderno, porque cuando salgan, inclusive acá que ya le falta un par de años para recibirse, si estudian algo muy antiguo, va a estar re antiguo para ese momento. Así que si están buscando salir a hablar por ese lado, les conviene aprender lo más nuevo posible. Probablemente cuando ustedes salgan va a haber una versión nueva de .NET Core, va a haber una versión nueva del IDE de Visual Studio que vamos a utilizar, porque la que vamos a usar ahora es la del 2019, seguro que este año va a salir otra, a fin de año tal vez, o principio de año que viene. Entonces, bueno, esa es cuestión normal de los cambios que hay. Bien, no te me cuelgues, maquinita. Esto es más de lo mismo, lo que expliqué antes en otro gráfico, ¿sí? Eh, Yo ahora tengo que pasar esto. Algunas cosas están ya habilitadas en el aula virtual, otras cosas no están. Em, y bueno, lo último que quedaba ahí el tema de las versiones. Como les decía, las versiones tienen que ser específicas para que funcione. Y una particularidad tiene la plataforma.net es que cuando un programa se hace para una versión, solamente ese programa assembly hecho va a funcionar con su entorno, su implementación de esa versión que fue hecha. O sea, si yo hago un assembly que va a correr para la versión 3.3 de tal framework, por ejemplo, en el sistema operativo tengo instalado la implementación de .NET Framework 3.3. Si no, no anda. Si el programa andaba y yo borro ese framework 3.3 porque tengo el 3.5, no va a andar.
porque lo que él busca es el 3.3, ¿ok? Así que si en su máquina ven que hay varios .NET instalados, van a ir a administrador de programas y ven que, no la administrador de programas, perdón, en instalar programas, y ven que hay varios .NET Framework o Core, eh, si lo van a borrar porque quieren ganar espacio, tengan un poquito cuidado porque probablemente terminen acabando la vida de un programa en su computadora, ¿sí? Bueno, es un pequeño detalle. Por eso está el aviso ahí, de no se debe desinstalar ninguna versión, bla, 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 bla. Bien. Eh, a ver, esto es un poco de historia vieja ya. Lo primero que he empezado fue el Net Framework allá por el año 2000. La historia de Visual Basic, por ahí cuando estemos en clase, por ahí te hablaba un poquito mejor de esto, pero en vivo. eh, Había un lenguaje que se llamaba Visual Basic antes ya, que no tiene nada que ver con el Visual Basic que está aquí. Por ahí quiero aclarar eso porque muchos estudiaron esto en la secundaria, ese Visual Basic 6, Visual Basic 5, y esos lenguajes murieron antes del Millennium, ¿sí? Antes del año 2000. Por lo famosos y populares que han sido, se han utilizado muchos años después. O sea, hay gente haciendo programas nuevos, Visual Basic 6, en el año 2010. Hacer un programa en un lenguaje de programación que hace 10 años no tiene más versiones, realmente es una locura, pero bueno, se hace, ¿sí? Hay gente que lo ha hecho y se sigue haciendo. Bueno, no les recomiendo nunca hacer eso. Em, el lenguaje que se le alió a partir del año 2000, que fue el Visual Basic y el C#, no tienen prácticamente nada que ver con las versiones anteriores en todo el manejo de librerías, de bibliotecas, etcétera, ¿sí? Solamente hay un uso de sintaxis, o sea, de comandos similar, pero en las herramientas de programación y de compilación, nada, son las mismas, ¿sí? Entonces, no tiene que ver. Un gran cambio que hubo del Visual Basic antiguo a la nueva etapa del Visual Basic es que el nuevo es orientado a objetos y el anterior no lo era, ¿sí? Y eso ha llevado muchos cambios en la herramienta. Bueno, algo que vemos acá es una simple evolución que ha habido en los años, en las versiones, como fueron agregando nuevas cosas, ¿está? Y algo que tienen que tener en cuenta nada más con las versiones es esto. Cuando la versión sea más nueva o mayor, ¿está? Por ejemplo, una versión 3.5 es mayor a una versión 3. Una versión 5 es mayor a una versión 3.5, ¿está? Esas versiones mayores van a tener disponible más API, o sea, más librerías incorporadas, ¿ok? Se va a poder hacer más cosas de forma automatizada sin mucho trabajo. Cuando la versión sea menor, por supuesto, va a ser el camino opuesto, pero tiene la ventaja de que más plataformas la pueden implementar. ¿Por qué? Porque hacer una plataforma más antigua permite correr en equipos más antiguos, ¿tá? En equipos con menos capacidad de hardware, por lo cual pueden correr un software más viejo. Entonces, por lo general, nosotros cuando empezamos un software tenemos que ver esa balanza, tenemos equipos todos nuevos 0 kilómetros, podemos ver una versión de API bien nuevita, ¿tá? Agarramos Netcore 5. De repente nos dicen, no, pero acuérdense que el hosting está en un equipamiento que está en la oficina allá y tiene computadoras que tienen 4 años, y con poca memoria. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Ir a un netcore de esa época. Podemos elegir, por ejemplo, un 3.2. Ujú. O un 2.2. Sí, bueno, no 2.2, ya está muy viejo, pero no vamos a hablar mucho del detalle porque si no confundimos todo. Entonces, si yo doy una versión más vieja, hay más hardware para ser utilizado. Una base más grande, o sea, tengo más posibles clientes. Si voy a una API más nueva, tengo menos clientes. ¿Por qué? Porque necesitas los últimos equipamientos de hardware y las últimas versiones de software, ¿sí? Eh, por ejemplo, si se van a Windows 7, las implementaciones nuevas a Netcore no funcionan en Windows 7, ¿sí? Netcore 5, por ejemplo, no tiene soporte para Windows 7, ¿sí? Por eso es una cuestión de balanza que uno tiene que hacer, ¿ok? Por lo general, cuando uno programa para la nube, cuando uno va a poner todo de forma virtual, así, ¿está? En la web, y las computadoras de los clientes van a hacerse simplemente terminales, esto no es tan importante. Me voy a la API más nueva, ¿sí? Y a pagar el hosting que va a ser el que va a hacer
la cuestión de soporte de hardware. Bien, gente, ¿tiene alguna pregunta? Bien, tengo una pregunta, Leo, gracias. Con respecto a Windows de 32 bits y 64, ¿hay un tema al hacer un programa, el programa profe? No, no hay ningún problema acá. Cuando ustedes descarguen el .NET en sí, completo, van a descargar la versión 32 o van a descargar la versión 64. Totalmente recomendable es poner siempre la 64, que su computadora lo permita. Yo me imagino que algunos van a tener netbooks un poquito antiguas, que solamente tienen Windows 32 bits. En Windows 32 bits pueden poner únicamente un software de 32 bits. Si usted tiene un Windows 64 bits, pueden poner un software de 64 o de 32. En ese caso, la recomendable sería 64 para que haga un mejor uso de recursos. La parte del recurso más importante es la memoria, ¿tá? Que es lo que mejor se optimiza con el uso de programas de 64 bits. Pero no, si eso no es posible, tener un programa, una computadora de 64 bits y una 32, eh, todo lo que vamos a estudiar este año no van a tener problemas, ¿sí? De hecho, si ustedes quieren dejar a su computadora un poco más holgada de recursos, podrían instalar una versión vieja, como una versión 2017 del Visual Studio, y utilizar librerías un poco más antiguas, librerías de la versión Netcore 3, por ejemplo, o los frameworks de esa época, y van a poder usar con todos los comandos que vamos a ver. Prácticamente no va a haber ningún problema, ningún cambio, así que eso no va a ser problema. En todo caso, me hacen las preguntas puntuales del caso específico que van teniendo equipamiento y ahí lo sacamos, ¿sí? Bien. Eh, Acá tengo un gráfico, esto está desactualizado porque es del año pasado, de las versiones liberadas para distintos componentes, ¿sí? Sí, con Windows 7, como decía, hay problemas con las últimas versiones, o sea, no es que no hay problemas, no son soportadas, ¿está? Eh, Tenemos que mirar exactamente las cuestiones. Esta es una captura de pantalla, tengo aquí, a ver, tengo hasta la 2.1, estándar 0. Fíjense, por ejemplo, acá. Y es para que lo entiendan nomás. Esto pueden entrar después a la página del docs, yo les voy a dar los enlaces y van a ir viendo. Por ejemplo, el Net estándar 1 soportaba estas versiones de implementación de Net Core hasta las 3.1, de Net Framework hasta la 4.8 y, vamos a decir, acá, Xamarin Android hasta la 10. ¿No? Si voy al siguiente Net estándar, el 2.0, acá Netcore no cambió hasta donde llega, pero fíjense que se precaron las versiones anteriores, ¿sí? Me pregunta si está en el aula, ya voy a verificar si está en el aula. Hay una versión distinta en el aula, pero ahí la vamos a revisar luego porque ahora vamos a ir al aula, ¿está? Fíjense que se precaron las versiones más viejas que no son más soportadas. Y aquí viene el problema, o sea, algunas de estas versiones son las que funcionaban en Windows 7 y tal vez algunas de estas versiones ya no funcionan más en Windows 7. Y ahí es donde ya no puedo utilizar más Windows 7 para las cosas nuevas, sino que para las cosas viejas. Se avanza un poquito más a la 2.1, fíjense cómo han caído un montón de versiones viejas que ya no están más anunciados. Este gráfico, les decía, está desactualizado porque hay un montón de versiones nuevas que no están en este gráfico, por eso no se preocupen que acá faltan, allá algunas omisiones porque están faltando este gráfico de una captura del año pasado, un poco más antiguo todavía creo. Así que hay versiones nuevas. En el Core, por ejemplo, tenemos la versión 5, ¿sí? Que está faltando en esta lista, y ahí casi todas tienen versiones nuevas aquí. Bien. Tengo más para explicar aquí, pero lo vamos a dejar por acá. Te cuento que hace un momento vamos a hablar de esto, cuando hablemos de librería clase. Este título es decía el futuro, yo tengo que actualizarlo, chicos, borrar acá que diga el presente. ¿Mm? .NET 5, ¿sí? La implementación NetCore versión 5, digamos, tiene el soporte para todas estas plataformas que están aquí. Y es lo que se está utilizando más. Así que allí se ponen las aplicaciones para escritorio, para web, para la nube, ¿sí? Móviles, de juegos, de Internet de las Cosas, inclusive de inteligencia artificial.
¿Mm? Bien, a la derecha tienen tools y los tools, las herramientas, son los programas que van a utilizar para crear código. ¿Está? Allí hablamos del Visual Studio, que vamos a utilizar acá en nosotros en general. Si alguno tiene la suerte de una Mac, bueno, hay un Visual Studio para Mac. Si alguno utiliza Linux, puede utilizar el Visual Studio Code, ¿sí? Que corre en Linux. Y si no, de última, son bien heavy, pueden hacerlo todo por línea de comandos, ¿está? Ahí, así, escribiendo código derecho, ahí sin ninguna soporte de inteligencia artificial, lo pueden también utilizar. ¿Mm? A ver si me quedó algo más acá. Bueno, vamos a hacer una pausita, 2 minutos. Voy a tomar un poco de aire, paro la grabación aquí, un flash.